Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La pianista argentina Marcela Roggieri acaba de presentar en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires el álbum que ha grabado junto al francés François Chaplin, dedicado a la música de los llamados Années Folles, Años Locos, en el que encontramos nombres importantes de la música francesa de entreguerras como Ravel, pero también americanos como Gershwin o incluso el mismísimo Carlos Gardel. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su presentación en Buenos Aires, y por qué no de su brillante trayectoria como pianista, Marcela Roggieri ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Marcela. Hola, buenas tardes, Jordi. Sobre muchas todo, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por volver, como dice, Sí. como dice el tango, ¿no? Volver, sí. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, pero que muy pronto tus padres te inculcaron el amor no solo por la música, también por la danza, y no solo por la música clásica, por cierto. Me decías que en tu casa se escuchaba de todo. Se escuchaba todo tipo de música. Mi mamá, que es del norte de la Argentina, es salteña, siempre adoró el folclore. Mi papá era un tanguero, el prototipo del tanguero que había nacido en el barrio de San Telmo, la patria del tango. Y también se escuchaba mucho tango y después también a través de mi hermano, que era del mundo del rock, que luego se volvió tecladista de Charly García, No está mal. del genial Charly García. Bueno, en mi casa era así una especie de crisol de distintas culturas, de distintos tipos de música, y también me inculcaron el amor hacia otras culturas y el amor a los viajes. Es cierto que de pequeña quería ser bailarina o cantante también. De Las rock, dos. a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaba mucho. Por ejemplo, me gustaba esta idea de cantar en frente de audiencias de miles y miles de personas, como por ejemplo, me acuerdo de Barbra Streisand, que decía, ay, qué maravilloso. Ese tipo de cantante. No tanto el cantante de ópera, a pesar de que me encanta la ópera, pero me gustaba mucho, y el baile, porque me gusta mucho el movimiento. Es algo que falta a veces cuando uno es pianista. ¿Y cómo entra el piano en tu vida? Bueno, gracias a mi profesor de canto, él estudiaba con la mamá de Bruno Gelber, Ana Gelber, y así llego a la casa Gelber, en donde el papá, Bruno Bernardo Gelber, era profesor de solfeo y de armonía, y su mamá profesora de piano. Fue mi primera maestra de piano, a que siempre recuerdo con tanto amor y agradecimiento, así como Bruno, por supuesto. Maestra excelente, de ahí sale su hijo, Bruno, para los que no lo sepan, gran especialista en Beethoven, ¿no? Beethoven, Leonardo Brahms Gelber. y tantos otros. Bruno es un pianista y un artista excepcional, y estudió con Vicente Scaramuzza, que era este profesor que llegó de Italia y formó a los grandes músicos argentinos, también como Marta y como Barenboim, y luego con su mamá también, siempre en la casa, siguiendo sus estudios. Empiezas a estudiar piano un poco tarde, quizás no a los 7, 8 años, como empiezan muchos chicos, Sí. pero tú lo empiezas con una pasión irrefrenable. Es cierto que te levantabas a las 5 de la mañana antes de ir a la escuela para trabajar. Qué bien informado, Pajarito, correcto. Jordi. Sí, es verdad, es verdad. Me gustaba estudiar a la mañana antes de ir al colegio para tener esa sensación de ya haber estado en contacto con mi piano. Llegabas dormida a la escuela, ¿no? Seguramente. No, dormía muy poco en esa época, tenía esa suerte. Precisamente con Bruno Leonardo Gelber empiezas a tocar a cuatro manos, con dos pianos. Quizás es mucho más divertido que tocar sola, ¿no? Porque la vida de un pianista es muy solitaria. Bueno, mi primer concierto fue sola con la orquesta, primer concierto de Beethoven, recuerdo muy bien, y una parte de recital en un teatro que se llama el Teatro Coliseo en Buenos Aires, una enorme sala. Y tengo ese recuerdo como si fuera ayer. Es el momento decisivo en el que uno sabe interiormente
si tiene, digamos, la pasta para estar arriba de un escenario, que no es lo mismo que el amor a la música y que mismo ser un gran músico. Es algo que a mí me gustó desde la primera vez que puse un pie en el escenario y era como una prueba de fuego, porque como tú dices, empecé a los 13 años y mi primer concierto fue a los 16 años en este gran teatro para una parte de recital difícil y tocar con orquesta. O sea, eran muchas pruebas juntas y recuerdo haber salido a ese Ilesa, escenario. ilesa. Sí, ilesa y airosa, ¿Cuál pero es el, sobre todo ese placer, ¿no? De cuál es el estar. secreto, Marcela, de esos grandes artistas? Quizás el hecho de que el placer de mostrar su trabajo va por encima de los nervios, del estrés. Yo no sé cuál es el secreto, porque ahí deben haber distintos secretos, ¿no? Cada músico tiene su secreto, pero creo que hay algo que es común o que debería ser común, es de estar en empatía con la audiencia. A mí siempre me gustó sentir ese feedback, como dirían los ingleses, lo que siente el otro y compartir algo que puede ser mi humilde contribución o algo que a mí me da mucho placer con los demás. Con 20 años, Marcela Roggeri, te instalas aquí en París, no muy lejos de Bruno Leonardo Gelber también, ¿no? No, me quedé en París. En realidad me fui a Mónaco, que era donde vivía Bruno en ese momento. Pero bueno, venía mucho a París porque era una ciudad fascinante y Mónaco era otra cosa, ¿no? Era un lugar para descansar más que para descubrir. Así que venía todo lo que podía a París. Allí empiezas a explorar el repertorio a cuatro manos con Bruno Leonardo, ¿no? No, antes de irme ya de Argentina, hicimos muchos conciertos con Bruno. De hecho, tocamos en el Colón el doble de Mozart. Con el doble de Mozart recorrimos muchas ciudades en Argentina primero, luego también en Estados Unidos y luego en Europa. Vinimos a hacer conciertos. Yo hacía el concierto de Bach en re menor, hacíamos el doble de Mozart y él hacía un concierto, otro, en general algún Chopin y recorrimos muchos sitios y yo acompañaba a Bruno en esas tournés. Y en esas tournés es donde aprendí tanto de la vida de un músico. No Cosa, solamente de la música, sino de la vida del músico. vida de un músico que es a veces fácil, pero no tanto, ¿no? Como parece. Depende de lo que te guste. Si te gusta mucho viajar, los cambios, conocer gente y después dejarla, a veces es doloroso porque uno conoce muchísima gente, pero no siempre puede quedar en contacto. Este movimiento permanente tiene que gustarte, si no, sí se hace un poco. Y también la soledad que yo nunca sufrí, porque yo nunca me siento sola cuando viajo. A veces, como sabes, uno termina un concierto y se vuelve solo al hotel, porque a veces hay cosas organizadas, pero a veces no, o hay que irse al otro día muy temprano. Y se pasa mucho tiempo solo y bueno, eso es algo que uno tiene que apreciar y que no tiene que sufrir, si no, sí se hace un poco difícil. Tuve la suerte de charlar un poco con Elisabeth Leonskaya, la gran pianista, la compañera de Richter, por cierto, que me decía que a veces se llegaba a un hotel y no sabía en qué país estaba, porque los hoteles se parecen tanto entre un país y otro. Que no Sí, a mí sabía. me pasa a Tenía que veces preguntar, ¿dónde estoy? por la noche me pasa. Por la noche de despertarme y de no saber en qué habitación, en dónde estoy. Son gajes del oficio, como Sí, dicen. sí. En Francia has recibido una victoria de la música por un disco que grabaste sobre Satie. Corría el año 2006. Eres la más francesa de las argentinas, ¿no? Seguramente. Así me calificaron la más francesa de las pianistas argentinas porque tuve este enorme honor de estar nominada primero por este Victoria de la Música, luego fue un concurso que se hizo en Cannes, se hacía un concurso con orquesta, los que estábamos nominados, que quedábamos, éramos 5, y después era el voto del público, lo que para mí fue un gran honor y un gran placer, además del voto del jurado, y también de haber estado nominada con una obra, digamos, de un compositor francés, pero que yo siempre admiré, porque Erik Satie en Argentina es un compositor que no solo se admira por su música, sino por el personaje que era. Además, Ricardo Viñes estrenó muchas de las obras de Satie en Argentina y yo le sigo dedicando un espectáculo que hago sobre la vida de Satie y la vida de la hermana de Erik Satie, que pocas personas saben, Olga Satie, que vivió en Argentina durante 30 años. Decían que solo se lavaba con arena, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí. Bueno, sí, se dice muchas cosas, pero Muchas es verdad cosas. que cuando entraron en su departamento de Arcueil, la limpieza no era lo que más se Saltaba a la veía. vista. Hablando de premios, acabas de ser galardonada en Londres con un premio latino, los Lucas
Jazz Awards. Londres es tu ciudad desde hace unos años. ¿Te sigues sintiendo latina a pesar de eso? Sí, claro, me sigo sintiendo muy latina. El ganador, yo estoy segunda, compartimos este premio maravilloso porque justamente es hacia músicos que se dedican a difundir la música latina. Latina. El guitarrista que ganó también es argentino, así que me gustó mucho. Es un premio que se daba hasta ahora a música más pop y también a jazz, pero se introdujo la música clásica y bueno, fue un gran honor. Es un lugar en Londres es la ciudad en donde resido desde hace muchos años. Así que es un reconocimiento que me honra mucho. Felicidades desde aquí. Gracias. Volviendo a tu disco junto al francés François Chaplin, ¿tus años aquí en París fueron también locos? ¿O no? ¿O tu trabajo como pianista no te permitía excesos? Sí, fueron bastante locos, porque para mí París era justamente el centro. Siempre estuve fascinada por este periodo justamente, ¿no? De entre las dos guerras, del periodo de los años locos, como la Belle Époque también. A mí me gusta mucho la historia. Entonces leo mucho la historia, digamos, de los países y de la civilización. Y siempre me fascinó. Y, por ejemplo, ir al Bœuf sur le Toit, este restaurante que todavía existe, si bien no tiene quizá la autenticidad que tenía en esos años, pero estar allí imaginándome todo ese ambiente maravilloso de músicos, escritores, pintores, Coco Chanel, Charlie Chaplin, los rusos que estaban llegando en ese momento a Francia, en ese lugar, todos reunidos, para mí era algo increíble. París en esa época estaba abierta a todas las influencias, ¿no? Sí. Sobre todo los americanos que habían llegado con los soldados de la Primera Guerra Mundial. Claro, y así llegan también con el jazz, ¿no es cierto? Y Gershwin fue uno de los grandes mitos de entonces, ¿no? A caballo entre lo clásico y lo popular, entre el musical también, ¿no? Sí. ¿Qué te ha interesado de Gershwin? Bueno, justamente, Gershwin de todas maneras es un músico que me ha fascinado siempre, porque me parece genial por su capacidad como compositor, pero también ese personaje tan humilde, alguien que era un excelente pianista, pero que siempre tuvo un muy bajo perfil. Y realmente un genio de la música. Tenía el don de la melodía, ¿no? El don de la melodía. Increíble, uno oye una vez su melodía y la canta todo el día. Así es. Siempre no comparo, pero quiero decir, los encuentro cerca, por ejemplo, con un músico como Carlos Guastavino en Argentina, que tienen ese don de la melodía. Y además, bueno, era un excelente pianista Gershwin. Desgraciadamente nos dejó muy joven. Sí. ¿Qué hubiera sido de él? Me imagino que hubiera continuado su carrera triunfante. Seguramente. Pero nunca se puede saber. Qué lástima. Y, por supuesto, en tu disco encontramos a Carlos Gardel, El día que me quieras. Qué maravilla, ¿no? Un símbolo el día que me quieras de la música de Carlos Gardel. O sea, en los años 20... hay esta especie de compendio de estilos distintos y creo que en algún momento empezó esa cosa de que el pianista o el músico clásico, el músico de jazz, en esa época, otra de las cosas que me encantaba en esa época, justamente leyendo tanto, es que todos los músicos se reunían y no había esta cosa, quizá habría algún tipo de competencia personal, pero digamos que trabajaban juntos, trabajaban en equipo. Y eso creo que es algo que tenemos que recordar siempre en épocas en donde se sienten y se ven muchas grietas. Hablando de trabajo en equipo, ¿cómo fue el encuentro con François Chaplin, el pianista, el otro pianista del disco? El encuentro con François fue muy agradable en un barco, en una croisière de Radio Classique. Era una croisière que dirige siempre Alain Duhaut, un gran amigo también y querido. Un compañero en las tareas informativas. Periodista y escritor, además. Y era un crucero de pianistas, Piano en Mer. Y ahí estaba François, también Lugansk y otros grandes pianistas, Jean-Marc Luisada. Fue realmente un ambiente maravilloso. Y a mí me recordó un poco esto, porque era un ambiente con mucha camaradería. Y eso que éramos todos pianistas, que a veces no es fácil. No es lo mismo músicos distintos que pianistas. Y nos llevamos muy bien y empezamos a imaginar un proyecto juntos y hablamos de este periodo tan rico, tan fértil, pero también tan frenético a veces y a veces tan desenfrenado, ¿no? Como son algunas de las obras que incluye el CD. Me has hecho pensar en el Carnaval de los Animales, en el que Saint-Saëns introduce entre los animales a los pianistas.
Claro, sí, sí, Una claro. especie muy, muy extraña, ¿no? Sí, 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 pero nosotros también. Acabas de llegar de Buenos Aires, donde presentasteis este disco en el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo fue el concierto? Imagino que también hubo sus años locos, ¿no? En Buenos Aires. Sí, claro, por supuesto. De hecho, Gardel también, ¿no? Forma parte de esos años 20. Sí, fue un movimiento mundial que en realidad nace en Norteamérica y llega a Francia rápidamente. Entonces, ese periodo entre las dos guerras, que fueron guerras mundiales, por lo tanto, todo el mundo estaba concernido, pero sobre todo era toda una época en donde luego de tanto sufrimiento se quería volver a la vida, ¿no? Disfrutar de la vida y a veces con un poco de desenfreno y de a poco, bueno, a medida que van pasando los años 20 empieza a rarificarse un poco porque empiezan las tensiones que después lamentablemente iban a derivar en la Segunda Guerra. Pero para volver al Centro Kirchner, es un centro maravilloso. Yo lo encuentro muy similar a lo que es la actividad en el Barbican en Londres. Hay todo tipo de conciertos gratuitos, permanentemente 2 conciertos por día, exposiciones de arte, clases de tango. Es un lugar en donde uno puede ir y pasar todo un día sin aburrirse y pudiendo asistir a distintos tipos de conciertos de músicas diferentes. Y allí presentamos entonces, y fue muy bien recibido, por suerte es una sala maravillosa y muy grande, sí. Tuvimos la oportunidad de realizar el programa allí en el Centro Cultural Kirchner hace unos meses. Fue una experiencia inolvidable, Mm. realmente. En fin, pues ya lo saben, Les Années Folles, álbum de Marcela Rogeri, que ha grabado junto al francés François Chaplin, ha sido editado, si no me equivoco, por el sello francés Clarté. Muchísimas gracias, Marcela. Nos vamos a marchar con tu piano junto a un gran clarinetista con el que grabaste un disco dedicado a Piazzolla, ¿no? Sí, Yo creo que... también para Clart, Exactamente. una historia del tango, Maravilloso. con Florent Eo. Y nos vamos a marchar con el Oblivion que grabaste con él. Muchísimas gracias, Marcela, por haber estado aquí con Gracias a nosotros. ti y Permíteme gracias a también todos. que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julián Lem, que hoy se han ocupado de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina y, por supuesto, en Buenos Aires, a través de la cadena de televisión internacional Canal U, que emite desde Montevideo, del otro lado del río, ahí en Uruguay. Y así ahora que el jueves próximo vamos a estar con François en Saint-Malo. Ahí en San Malo. Muchísimas gracias a ustedes también por su fidelidad y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.